Mi esposa me ocultó durante 14 años que él no era mi hijo, y luego decidió vivir con. Me llamo Marcos. Nací en Málaga, en el seno de una familia sencilla, trabajadora, de esas donde no se hablaba mucho de sentimientos pero sí se compartía la mesa, el sudor y la rutina como si fueran los pilares más firmes de una casa. Hoy tengo 41 años y miro atrás con una mezcla de ternura, rabia y desconcierto. Porque si algo me ha enseñado la vida es que la estabilidad no siempre es lo que parece y que los cimientos que uno da por seguros a veces están huecos por dentro. Crecí con una hermana menor, Inés, 2 años más joven que yo. Éramos distintos desde el principio. Ella era la chispa, el movimiento, la risa fácil. Yo, el callado, el obediente, el que intentaba que todo estuviera en orden. Nuestro padre, Lorenzo, trabajaba en una carpintería en el polígono industrial, y nuestra madre, Carmen, limpiaba en una residencia de ancianos. Nunca nos faltó un plato en la mesa ni unos zapatos nuevos al comenzar el curso, pero también aprendimos pronto que la vida no era un paseo. Los días eran largos y a veces grises, pero estaban llenos de una rutina predecible que, en su momento, parecía suficiente. Desde pequeños, a Inés y a mí nos inculcaron valores muy claros: el trabajo dignifica, la familia es lo primero y los trapos sucios se lavan en casa. Era una educación que olía a tradición, a conservadurismo incluso, pero también a protección. Mis padres no eran de muchas palabras, pero estaban ahí. Si nos caíamos, nos levantaban. Si sacábamos buenas notas, nos ponían un bocadillo de jamón y nos daban una palmadita en la espalda. Nunca nos dijeron que estaban orgullosos, pero lo daban por hecho. Yo no fui el más brillante en el colegio, pero sí constante. De esos que aprenden a base de insistir. Me interesaban los números, los engranajes, los mapas de cosas que encajaban. Y quizá por eso, años después, terminé trabajando como topógrafo, en una empresa modesta que hacía mediciones para urbanizaciones en expansión. A los 26 años ya tenía un contrato estable, un coche modesto y unos ahorros que me hacían sentir adulto. En esos años, aún vivía con mis padres, como la mayoría de mis amigos. El alquiler estaba por las nubes y la independencia no era una prioridad urgente. Fue en una cena en casa de unos compañeros del trabajo cuando conocí a Celia. Ella era diferente a todas las mujeres que había conocido hasta entonces. Inteligente, tranquila, con una voz serena que parecía saber lo que decía. Tenía algo magnético, pero no por su físico, que también, sino por su manera de mirar. Como si analizara cada cosa sin decirlo. Me atrajo al instante. Ella tenía 24 años, trabajaba en una oficina de seguros y vivía sola desde los 22. Era autosuficiente, organizada, con esa madurez que me hacía sentir algo pequeño y grande al mismo tiempo. Salimos durante año y medio antes de casarnos. Mis padres no dijeron mucho, pero noté que les agradaba. Inés, en cambio, se mostró más distante, quizá porque era más joven, más impulsiva, y siempre había sido celosa con mis espacios. No lo expresó, claro, pero se notaban los gestos, en su manera de restar importancia a las cosas importantes para mí. Aún así, nos casamos una tarde de primavera en un pequeño restaurante familiar frente al mar. No hubo lujos, pero sí emoción. O al menos eso creí entonces. Celia quedó embarazada apenas 2 meses después de la boda. Fue un susto, pero también una alegría. Íbamos a ser padres. Íbamos a crear algo que sería mitad suyo y mitad mío. Pensar eso me llenaba el pecho. A mi alrededor todo el mundo parecía sentarse, encontrar su sitio. Y yo creía que lo estaba haciendo también. Nuestro hijo se llamó Julián. Nació un lunes de lluvia en el hospital de la Exarquía. Era pequeño, con la piel rojiza y las manos cerradas en puños diminutos. Cuando lo sostuve por primera vez, algo cambió en mí. Como si hasta entonces no hubiera comprendido del todo lo que significaba responsabilidad. Me prometí que sería el mejor padre que pudiera ser, aunque no siempre supiera cómo hacerlo. Los primeros años fueron difíciles. Celia tuvo que dejar su trabajo durante un tiempo y yo asumí más turnos. Trabajábamos en equipo, eso sentía. Ella cuidaba de Julián con una entrega admirable, y yo llegaba cada noche con la espalda molida pero con ganas de escuchar los balbuceos del niño o ver cómo daba sus primeros pasos. Cuando Julián tenía 3 años, Celia volvió a trabajar, pero solo a media jornada. Yo, para entonces, ya había conseguido un ascenso. Nuestra economía mejoró, compramos un piso en la zona de Teatinos, y sentí que el camino que habíamos emprendido juntos era firme. Teníamos discusiones, sí. Como cualquier pareja. Pero nada fuera de lo normal. Mi hermana Inés, mientras tanto, había iniciado su propio camino. Se fue a vivir con su pareja a Córdoba y luego volvió sola a Málaga.
Nunca quiso casarse, decía que eso no iba con ella. Trabajaba en una editorial y seguía con su espíritu crítico y algo cínico. Nuestra relación era buena, aunque no tan cercana como antes. A veces notaba que me juzgaba, como si yo hubiera traicionado algo esencial de nuestra infancia al convertirme en el hombre de familia, pero la verdad es que yo me sentía bien en ese rol. Me gustaba pensar que era un buen esposo, un buen padre, un hombre que había hecho las cosas correctamente. Durante años, todo fue estable. Julián creció como un niño curioso, simpático, algo introvertido. Le gustaba dibujar, hacer maquetas de aviones, desarmar juguetes para ver cómo funcionaban. Nunca fue demasiado sociable, pero tenía amigos, y en el colegio iba bien. A veces me miraba con esos ojos suyos, grandes, marrones como los de su madre, y pensaba que había logrado algo valioso. Pero ahora, con la perspectiva de todo lo que vendría después, no puedo evitar mirar aquellos años como quien ve una foto enmarcada que ha empezado a agrietarse por dentro. Todo parecía en su sitio. Todos los papeles asignados. Pero las grietas ya estaban ahí. Solo que yo no las quería ver. No sabría explicar exactamente cuando empecé a notar que algo no encajaba. Quizá fue hace un año, cuando Julián empezó a crecer tan deprisa, estirándose como una caña junto al mar, mientras yo miraba sus rasgos en silencio y me preguntaba, por dentro, por qué no encontraba ni una sola sombra mía en su rostro. O tal vez todo comenzó mucho antes, enterrado en los pequeños gestos que fui ignorando por amor, por comodidad o por esa absurda fe en que la vida no es tan retorcida como a veces parece. Celia siempre había sido un remanso de calma, al menos eso aparentaba. Era de esas mujeres que no gritaban, pero tampoco te daban paz del todo. Guardaba las emociones como quien guarda joyas heredadas, en una caja que nadie tiene permiso de abrir. Yo me acostumbré a eso, al principio sin problemas. Después, cuando Julián nació, todo en mi vida giró en torno a él y dejé de hacer preguntas. Asumí que algunas personas simplemente amaban en silencio. Que no todos expresaban el afecto como uno mismo. Me lo repetí tantas veces que terminé creyéndolo. Durante años fui el padre perfecto, o eso quería ser. Lo llevaba al colegio, al médico, a los entrenamientos. Me sabía de memoria su número de zapatos, el tipo de cereales que prefería, su alergia al polen y la manera en que fruncía el ceño cuando no entendía un ejercicio de matemáticas. Pero había algo invisible entre nosotros, una grieta diminuta. Como si nuestro vínculo tuviera una cuerda floja que yo intentaba tensar a diario sin éxito. Me decía que era la adolescencia, que los niños cambian, que se vuelven más distantes. Pero esa cuerda no se tensaba, cada día colgaba más floja. La revelación vino por accidente. Y, como ocurre con las cosas que uno no está preparado para ver, me golpeó en plena cara. Un domingo por la mañana, Celia había salido a caminar y Julián estaba en casa de un amigo. Me puse a ordenar unos papeles viejos en el escritorio del dormitorio, buscando una vieja factura del coche, cuando me encontré con una carpeta olvidada en el fondo del cajón. Era una de esas carpetas de plástico translúcido, sin nombre, sin fecha. La abrí sin pensar, solo por curiosidad. Dentro había documentos médicos, un informe de un análisis de compatibilidad genética. Había nombres, códigos, porcentajes. Y una frase en rojo subrayada 2 veces que decía: no existe relación genética paterna entre el sujeto A, Marcos García, y el sujeto B, Julián García. Me quedé allí sentado, mirando esas hojas que parecía que no tenían nada que ver conmigo. Durante unos minutos no entendí nada. Luego, una voz dentro de mí, muy débil pero persistente, empezó a repetir lo evidente: no es tu hijo, Marcos. No es tu hijo. Intenté mantener la calma. Cerré la carpeta, la guardé tal como estaba y salí de casa a dar un paseo. Caminé por el paseo marítimo como un autómata, mirando el mar sin verlo, escuchando a la gente sin oírlos. Me repetía que tenía que haber un error, que quizá era una copia antigua de algún estudio sin valor real. Pero una parte de mí, esa que no quiere callarse cuando la verdad ya ha entrado en casa, sabía que era cierto. Sabía que durante años había vivido en una mentira perfectamente tejida. No pude evitar hacer algo que nunca había hecho: investigarla. Seguí hilos sueltos, pequeñas pistas de una vida que creía conocer. Emails que no había visto, conversaciones antiguas en una cuenta compartida que ella olvidó cerrar del todo. Y entonces lo descubrí. No fue un antiguo novio ni un amante esporádico. Fue alguien mucho más cercano. Alguien que jamás habría imaginado. El verdadero padre de Julián era un hombre llamado Óscar San Juan, un viejo compañero de universidad de Celia. Al principio el nombre no me dijo nada, pero al indagar más, recordé que ella me había hablado de él una vez. Dijo que fue solo un amigo, uno de esos tipos brillantes que la ayudaban en los trabajos de clase. Pero había más.
Había correos guardados, conversaciones intermitentes a lo largo de los años, algunas recientes. Y una carta escaneada, escrita a mano por Oscar, que Celia había guardado con fecha de hace 15 años. En ella hablaba de la noche que compartieron sin pensar en las consecuencias, y del milagro que ella había decidido criar sin decirle nada a él. Nunca se lo contó. Ni a él, ni a mí. Había enterrado la verdad bajo años de rutina, cenas familiares, celebraciones de cumpleaños y abrazos que ahora me parecían escenografía. Y yo fui el tonto que lo creyó todo. Que construyó una familia sobre un terreno falso, pensando que el amor bastaba para llenar los huecos. Durante días no dije nada. Observaba a Celia con una mezcla de asco y compasión. Veía a Julián y me sentía culpable por pensar que ya no era mi hijo, aunque lo fuera en cada recuerdo, en cada aprendizaje, en cada herida de rodilla curada en nuestra cocina. Pero también sabía que algo había cambiado en mí de manera irreversible. Porque cuando la verdad te rompe, no puedes simplemente pegar los pedazos y fingir que eres el mismo. Mi hermana Inés fue la única que notó que algo iba mal. Siempre ha sido intuitiva. Me preguntaba si estaba durmiendo bien, si todo iba bien con Celia. Pero no le dije nada. No todavía. No sabía cómo explicarle que la imagen de mi vida se había disuelto como una acuarela bajo la lluvia. Después del impacto inicial, vino el silencio. Un silencio espeso, que no era tristeza ni rabia, sino una forma de digestión lenta de la verdad. Me había convertido en una especie de testigo mudo de mi propia vida, observando a Celia y a Julián con una frialdad que jamás pensé que sería capaz de desarrollar. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que aún no podía dar todo por cierto. Había documentos, una carta, incluso esa línea roja subrayada que me taladraba la cabeza, pero no podía entregarle mi vida a una carpeta encontrada por casualidad. Necesitaba certeza. No por Celia, ni siquiera por Julián. La necesitaba por mí. Necesitaba mirarme al espejo y saber, sin la más mínima sombra de duda, si aquello era real o solo un malentendido metido en sobres plásticos. Decidí moverme con cautela. Como un investigador. Como esos tipos de las novelas policiales que lo anotan todo en libretas pequeñas y no confían ni en su sombra. Sabía que si me precipitaba, lo perdería todo, la ventaja, la posibilidad de mantener la calma, incluso la oportunidad de actuar sin que Celia sospechara nada. Así que empecé a construir mi pequeño plan, piedra a piedra, como si fuera una obra de ingeniería doméstica. Primero necesitaba conseguir una muestra genética de Julián. Algo que pudiera enviar a un laboratorio sin levantar sospechas. Durante varios días estuve atento a cada movimiento suyo. A sus hábitos. A los objetos que tocaba. No podía pedirle un cepillo de dientes, no podía cortar un cabello sin que se diera cuenta. Al final, fue la tecnología la que me dio la oportunidad. Julián tenía una botella metálica de agua que llevaba todos los días al instituto, y la dejaba siempre sobre la mesa del salón cuando volvía. Una tarde, al volver del gimnasio, noté que la había dejado abierta. Me puse unos guantes finos, de esos de nitrilo que tenía para los trabajos de jardinería, y la tomé con extremo cuidado. La envolví en una bolsa plástica con cierre hermético y la guardé en una caja que luego escondí detrás del cuadro de herramientas en el trastero. Tenía sudor seco en el borde, probablemente saliva también. Era suficiente. El siguiente paso fue elegir el laboratorio. Tenía que ser uno discreto, fiable, y sobre todo, externo. No quería nada local. En Málaga hay demasiadas conexiones, demasiadas posibilidades de que alguien hable más de la cuenta. Así que contacté con un laboratorio privado en Zaragoza que ofrecía pruebas de paternidad con muestras no invasivas. Todo podía hacerse por correo. Ellos enviaban el kit, uno recogía la muestra y lo devolvía en un sobre precintado. El informe llegaba en una semana, en formato electrónico cifrado. Pedí el kit a nombre de una antigua dirección de un amigo mío en Torremolinos que ahora está vacía, todavía tengo las llaves. Lo recogí yo mismo, sin avisar a nadie. Hice la muestra en el coche, estacionado frente a un supermercado cerrado por reformas, de noche. Guardé todo como indicaban las instrucciones, con una frialdad quirúrgica. En ningún momento sentí que lo que hacía era extraño. Era como si la situación me hubiese anestesiado por completo. Una semana más tarde, el correo electrónico llegó un jueves a las 7:42 de la mañana. Recuerdo la hora con claridad porque fue justo después de prepararme el café y antes de que Celia saliera de la ducha. El archivo PDF estaba cifrado con una contraseña que yo mismo había creado. La introduje con manos temblorosas. Lo leí una vez. Luego otra. Y otra más. El resultado era contundente.
La probabilidad de paternidad entre el individuo Marcos García y el individuo identificado como Julián García es del 0,00%. No existe vínculo genético alguno entre las muestras comparadas. Después de leer el informe, me quedé allí sentado, con el portátil aún abierto y los ojos clavados en la pantalla como si el texto pudiera cambiar. Como si de pronto apareciera una nota al pie, una aclaración, algo que suavizara el golpe: error de procedimiento, contaminación en la muestra, por favor repita el análisis. Pero no. El veredicto estaba en mayúsculas frías, matemáticas, sin emoción, 0,00% de compatibilidad genética. Julián no era mi hijo. Y yo no era el padre. No lo había sido nunca. Me levanté con torpeza, con esa sensación de haber envejecido 10 años en una mañana. El suelo parecía inclinarse, como si todo el universo necesitara tambalearse conmigo. Me metí en la ducha sin saber por qué, como si el agua pudiera lavar el descubrimiento, borrar el archivo, hacerme volver a antes. Pero no había vuelta. El vapor empañó los espejos, pero no el recuerdo de ese maldito 0,00%. No podía quedarme callado. No esta vez. Había dudado durante semanas, había recolectado muestras como un detective barato, había enviado un sobre por correo como si fuera una carta de amor envenenada. Ahora tenía la certeza, y con ella, la responsabilidad de enfrentarla. A ella. A Celia. Esperé a que Julián saliera de casa. Tenía entrenamiento. Me despedí de él con un gesto automático, casi tembloroso. No podía mirarlo a los ojos. En cuanto se cerró la puerta, me senté en la cocina. Encendí el portátil de nuevo. El archivo estaba allí, esperándome, como si supiera que aún tenía algo que decir. Cuando Celia entró en la cocina, con su peinado impecable y esa blusa beige que siempre usaba los viernes, supo que algo iba mal. Me miró y frunció los labios apenas un segundo, como si dudara entre preguntar o fingir normalidad. No le di tiempo a decidir. Moví el ordenador hacia ella, giré la pantalla. Lee. Ni un grito, ni una amenaza. Solo esa palabra, seca, cargada de la furia contenida que me había estado cocinando por dentro. Celia parpadeó varias veces. Luego leyó. Y a medida que bajaba con el cursor, su rostro empezó a endurecerse, como si se le secara la sangre. Al terminar, se apartó un paso. Me miró como si yo fuera un desconocido. ¿Qué es esto? Su voz no tenía temblor. Era gélida, pero no sorprendida. Y eso fue lo que más me dolió. Que no pareciera sorprendida. Que lo único que parecía preocuparle era haber sido descubierta. Es un informe de ADN. He recogido una muestra de Julián. Lo hice en secreto. Tú no sabías nada. Él tampoco. Lo hice bien, Celia. Lo hice porque ya no podía vivir con dudas. Y ahora tengo la verdad. Una que tú me negaste durante 14 años. La vi vacilar. La vi cruzarse de brazos, cerrar los ojos un instante. Todo su lenguaje corporal era el de alguien que está haciendo cálculos rápidos, buscando una salida. No una explicación sincera, sino una forma de minimizar los daños. Eso era lo que más me enfurecía. No la traición en sí, sino su reacción. ¿Desde cuándo lo sabes? Me preguntó finalmente. Lo supe hoy. Lo sospechaba hace tiempo. Desde aquella carta. Desde aquel nombre. Óscar San Juan. Dije su nombre sin querer, como si lo hubiese estado masticando durante días y, por fin, se me hubiera escapado. Celia se tensó aún más. Su silencio fue una confesión. ¿Es él? ¿Es Óscar el padre de Julián? Ella no respondió. Solo se apoyó en la encimera y bajó la mirada. Fue suficiente. No necesitaba más. Ya tenía el informe. Ya tenía su expresión. Ya tenía la historia entera, incluso sin que ella la contara. No fue planeado, susurró al cabo de un rato. Fue un error. Algo que pasó una vez. Estábamos mal tú y yo. Tú estabas tan ocupado con el trabajo, con los clientes, con los informes. Yo me sentía sola, fea, invisible. No seguí escuchando. O tal vez sí, pero no retuve nada. Todo lo que dijo me sonaba a excusa, a repetición de alguna telenovela barata. No había espacio ya para la comprensión. Me levanté y me alejé de ella. Me sentía asfixiado en mi propia casa. ¿Alguna vez pensaste decírmelo?
Ella negó con la cabeza. Sus ojos brillaban de rabia contenida, no de tristeza. Como si la traición fuera mía por haber investigado, no suya por haber mentido. Y él lo sabe. Oscar lo sabe. No, respondió. Nunca se lo dije. Nunca más hablé con él. La incredulidad me invadió como una ola. Durante 14 años, Celia había vivido conmigo, había criado a un hijo que no era mío, había compartido cama, vida y decisiones sin soltar una sola palabra. Y lo peor, me había dejado amar a un niño como si fuera mío, sabiendo en lo más profundo que no lo era. Me había dejado construir un castillo con planos falsos. Te iba a decir, dijo, casi sin voz. Al principio pensaba hacerlo. Cada vez que cumplía años, me lo planteaba. Pero no podía. Luego empezaste a quererlo tanto, a ser tan buen padre, que me daba miedo romperlo todo. ¿Qué se supone que debía hacer? Decirme la verdad. Eso es lo que se hace con las personas que uno dice amar. Celia no lloró. Eso fue lo que más me desconcertó. Ni una lágrima. Solo una expresión seca, agotada. Como si ya lo hubiese llorado todo hace años, como si solo estuviera representando la escena final de una obra que ya no le importaba. Yo me fui. Me fui sin saber a dónde, pero me fui. Salí con las llaves, la cartera y el portátil. Con el archivo guardado, como una prueba judicial. No podía quedarme en esa casa. No podía seguir respirando ese aire. Esa tarde dormí en el coche. Esa noche no fui padre de nadie. Esa madrugada no fui esposo. Fui solo un hombre traicionado, roto, con una verdad en el bolsillo y una vida entera desmoronándose en silencio. Y lo peor estaba por venir, contarle a Julián. Decidir si él debía saber. Pensar en qué hacer con todo esto. La familia había empezado a fracturarse. Y la grieta que se abrió esa mañana, con ese 0,00%, no pararía de crecer. Estuve fuera una semana. No tenía un plan, ni un lugar fijo al que ir. Me movía entre hoteles baratos, estaciones de servicio, cafeterías donde nadie me conocía. A veces dormía en el coche, otras veces simplemente no dormía. La ciudad era una masa de luces y ruido que no me ofrecía consuelo. El informe seguía en mi portátil. Lo abría y lo volvía a cerrar. Leía ese número maldito como si fuera un verso maldito, 0,00%. La cifra que me había robado 14 años de certezas. No llamé a nadie. No respondí mensajes. No quería hablar. No con Celia. No con nadie. Solo pensaba, una y otra vez, en Julián. ¿Cómo mirarlo a los ojos después de esto? ¿Cómo tragar la idea de que todo lo que yo creía ser se había desvanecido en un laboratorio? Pero el tiempo seguía, y yo no podía vivir como un fugitivo emocional. Así que, al 7º día, decidí volver. No tenía intención de reconciliar nada, pero necesitaba hablar con mi hijo. Necesitaba, al menos, recuperar algo de dignidad. Cruzar el umbral de casa fue como entrar en un escenario donde ya no tenía papel. Porque ahí estaban. En la sala. Como si todo hubiera sido perfectamente coreografiado en mi ausencia. Celia, con una expresión tranquila, hasta serena. Julián, nervioso, con los ojos muy abiertos y las manos cruzadas como si estuviera rezando sin fe. Y él. Un hombre de unos 40 y tantos, alto, delgado, con una camisa blanca arremangada y la seguridad de quien cree que ha llegado a poner orden en una historia incompleta. No necesitaba que nadie me lo presentara. Supe al instante que era Óscar San Juan. El nombre que Celia había borrado durante años, el que apareció en aquella carta maldita, el que yo no había querido nombrar en voz alta más que una vez. Y ahora estaba allí, en mi salón, con su rostro sereno, con su manera de mirar a Julián como si el tiempo no contara. Cerré la puerta sin decir una palabra. No saludé. No pregunté. Me quedé de pie, viendo esa imagen que ya no me pertenecía. Una familia sin mí. Celia fue la primera en hablar. Me explicó que, durante mi ausencia, había decidido contarle a Julián toda la verdad. Que ya no podía seguir ocultándoselo. Que tenía derecho a saber quién era su padre biológico. Lo dijo así, con frialdad clínica, padre biológico. Como si yo hubiera sido un tutor temporal, un cuidador bien intencionado, pero ajeno a la raíz. Buscó el número de Óscar, lo encontró en una vieja agenda. Le escribió. Él contestó. Hablaron. Se vieron. Y luego le pidió que viniera.
Y el vino. Óscar no habló hasta que Celia terminó. Entonces me miró con una mezcla de respeto forzado y culpabilidad selectiva. Me dijo que sabía que esto era doloroso, que no había querido provocar nada, que solo había venido porque Julián lo necesitaba. Dijo que todo ocurrió después de nuestra boda. Que él y Celia se reencontraron cuando nosotros ya estábamos casados, en un momento de crisis, y que fue algo breve, confuso, pero cargado de sentimientos. Lo dijo como si eso hiciera la traición más aceptable. Como si ponerle un vestido de emoción a una infidelidad la convirtiera en una novela romántica. No dije nada. Ni una palabra. Solo los escuchaba, uno a uno, como si fueran testigos en un juicio en el que yo ya había sido condenado. Luego vino el golpe final. Celia dijo que, tras reencontrarse con Óscar, algo se removió dentro de ella. Viejos sentimientos. Cosas sin resolver. No me lo dijo con crueldad. Pero tampoco con arrepentimiento. Fue como si me estuviera leyendo una decisión empresarial, ella se iba a ir con Óscar. Y Julián también. Porque necesitaba conocer a su verdadero padre. Porque ya tenía 14 años y podía decidir. Porque creía que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿Para quién exactamente? Mi estómago se contrajo. Sentí que me faltaba el aire. Quise gritar, pero el grito no salió. Todo en mí ardía, y al mismo tiempo se congelaba. Julián no me miraba. Celia me miraba sin culpa. Y Óscar no sabía dónde poner las manos. ¿Cuándo piensan irse? Pregunté finalmente. Mi voz salió ronca, quebrada, como si la hubiera prestado otro. Celia bajó la mirada. Pronto. Ya hemos encontrado un piso en Murcia. Óscar tiene trabajo allí. Julián podrá estudiar en el instituto cerca de casa. Hemos hablado de todo. Está decidido. Decidido. Ya no se trataba de mi decisión. Nunca lo fue. Yo solo era el hombre que firmaba las autorizaciones escolares, que enseñó a andar en bici, que curó rodillas rotas, que escuchó sueños infantiles sin saber que eran prestados. Fui el padre de alquiler. El suplente. El testigo involuntario de una historia ajena. No dije nada más. No supliqué. No pedí explicaciones. La dignidad es el único escudo que queda cuando te han vaciado el alma. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y escuché cómo seguían hablando en la sala como si yo no existiera. Me senté en la cama y lloré. Como no había llorado nunca. No por rabia. No por rencor. Sino por vacío. Por la certeza de haber vivido una vida que no era mía. No bajé a cenar. No dormí. No soñé. Al día siguiente, cuando me desperté, si es que realmente dormí, ya no estaban. Se habían ido a dar un paseo, dijeron. Paseo. Qué palabra más absurda cuando uno está enterrando 14 años. Esa misma semana se marcharon. Julián me abrazó. Fue un abrazo rápido, torpe, lleno de silencios. Me dijo que no me olvidaría. Que me escribiría. Que yo siempre sería alguien especial para él. Alguien especial. No un padre. Solo alguien especial. Celia no me dijo nada más. Me dejó una nota con instrucciones sobre algunas facturas que aún estaban a su nombre. Una firma sin emoción al final. Óscar ni siquiera se despidió. Ahora la casa está en silencio. Las paredes ya no tienen risas. Las fotos han desaparecido. Solo queda una en la mesita del salón, Julián con unos 6 años, sosteniendo un pez que pescamos en un lago de Córdoba. La puse de nuevo en su lugar. No la he tocado desde entonces. Vivo solo. Camino por las habitaciones como un fantasma. A veces me despierto pensando que todo fue una pesadilla, que Julián está en su cuarto, que Celia está en la cocina. Pero ya no están. Y lo peor es que no se fueron por odio. Se fueron por lo que ellos llaman verdad. Y yo, que creí vivir con la verdad tantos años, ahora solo tengo silencio. Y un porcentaje, 0,00%. Un número que lo cambió todo. Y que nunca dejará de doler. A veces me despierto y me toma unos segundos recordar que ya no viven aquí. Que no escucharé las llaves girando en la puerta, ni el sonido de la mochila de Julián cayendo en el pasillo, ni el leve murmullo de Celia hablando por teléfono en la cocina. El silencio se ha convertido en el ritmo natural de la casa, como si cada rincón se hubiese resignado a la ausencia.
Han pasado varios meses desde que se fueron. Los primeros días fueron una mezcla de estupor y rutina forzada. Me levantaba, desayunaba solo, fingía tener cosas que hacer, salía a caminar por las calles del barrio fingiendo una calma que no sentía. La gente preguntaba por ellos, por Julián sobre todo. Yo respondía con una sonrisa educada, evasiva, la que se pone cuando no quieres explicar que la vida te ha quitado algo que no sabías que podía desaparecer así de fácil. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré una carta con letra conocida. No tenía remitente, pero no me hizo falta adivinarlo. Era de Celia. Breve, directa, como solían ser muchas de sus decisiones. Decía: ahora somos felices. Yo soy feliz porque vivo con el padre de mi hijo. Julián es feliz porque crece con su verdadero padre. Y tú, Marcos, eres feliz porque sabes la verdad, sea cual sea. Me quedé mirando esa última frase durante mucho rato. Sea cual sea. Como si la verdad fuera un plato frío pero necesario. Como si la felicidad pudiera construirse sobre la demolición de otra. Como si bastara con saber para dejar de sufrir. No respondí. ¿Qué podía decirle? Que la verdad me había abierto un abismo bajo los pies. Que no hay un día en que no piense en Julián, en cada momento vivido, en cada promesa hecha con el corazón convencido. Que a veces preferiría no haber sabido nunca. Que lo cambiaría todo por volver a vivir en la ignorancia, en esa mentira dulce y tibia en la que me sentía padre, esposo, parte de algo. Hay quienes dicen que la verdad libera. Que la verdad cura. Pero yo no me siento libre. Ni curado. Me siento amputado. Como si me hubieran arrancado algo vital, pero me obligaran a seguir caminando. La verdad me dejó solo. La verdad me dejó vacío. Y ahora que lo sé todo, que tengo esa maldita certeza encerrada en un sobresellado y en una carta con palabras bien escritas, me pregunto si valía la pena. ¿De verdad lo vale? ¿De verdad una mala verdad es mejor que una buena mentira? ¿Tú qué crees?